el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Hora Malvinas. Aquí estamos compartiendo con ustedes el inicio del ciclo 2012 y un ciclo que va a ser realmente de enorme orgullo hacerlo, no solo porque es un programa que hace Canal 11 junto con el Centro de Combatientes, sino también es un programa en el cual vamos a tratar de transmitir a ustedes todos los acontecimientos y todo lo que viene pasando al respecto de los 30 años de la gesta de Malvinas, que es una fecha importantísima, si la hay, sobre todo para la soberanía de nuestras islas. Porque estamos casi seguros que en algún momento estará ahí ondeando la bandera argentina, si seguimos, y si no, justamente, decaemos en ningún momento las ganas, y si no decae nuestro espíritu de combate, aunque sea a través de los medios, en el caso que nos corresponde. Por eso, para el programa de hoy, el primer programa, he invitado a dos excombatientes que son sinónimos justamente de combatientes, ya no de excombatientes, combatientes de la gesta de Malvinas que siguen y van a seguir siempre teniendo desde el corazón presente la gesta de Malvinas, como es el ejemplo para que compartan con nosotros el programa de hoy. Carlitos Bonetti, ¿cómo le va, presidente de la Fundación Malvinas? Muy buenas noches, Manuel, para vos y para toda la audiencia. Estamos muy contentos que estén acá con nosotros y más aún juntamente con Carlos de la Torre. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Manuel, a vos, a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme. Bueno, además ya les digo que tengo la satisfacción de recibir desde el año pasado el comentario de mucha gente que vio el programa y que, aunque uno diga, hemos compartido muchos testimonios de excombatientes, y el comentario siempre televisivo es, che, ¿no tenés fotos? Vamos a ser honestos. Sí. Y claro, siempre yo le pregunto, cuando vienen a contar su historia, me dice, en vez de la cámara tenía el fusil. Lo último que pensaba era sacar fotos. Eso es así. Exactamente. No es fácil. Cuando contamos un poco la historia de Malvinas, decíamos allá en 1492, cuando se descubrió América y empezó la historia de Malvinas, no había cámara de fotos. Y en 1982, que ya teníamos la foto, no teníamos quien se asome la cabeza para disparar un flash en el medio del combate. Así que no es mucho lo que se tiene de los combates. Pero esto no es solo acá. Esto pasa en toda guerra. No es mucho lo que queda registrado de los momentos de los combates. Incluso me viene a pie al hacer el comentario de cuando se patrocinó, porque fue así, ¿no?, la guerra con Irak, se pensó que iba a ser la guerra más vista por televisión, ¿no? Y resulta que a las primeras imágenes que se empezaron a transmitir de la guerra, el Pentágono se da cuenta que los enemigos la estaban viendo también por televisión. Claro. Así que inmediatamente se cortaron toda la transmisión de la que iba a ser la guerra mejor transmitida por televisión. Esto pasa así, en toda guerra pasa por muchos filtros y lo que llega a la opinión pública a través de los medios no es la totalidad de lo que está pasando, puesto de que son muchos los ojos que lo están viendo y no todos con el solo interés de informarse. Entonces siempre pasa por muchos filtros y esto pasó también en 1982. En Nicolás Casanseu, de quien se lo desprestigió durante el proceso desmalvinizador muchísimo, cosas que no fueron ciertas, todo lo que se dijo de él, de todo el material que él pudo recopilar a lo largo del conflicto armado, el 95%
95%, cuando él lo envió hacia la República Argentina, el 95% desapareció. Lo que poco que hay de imágenes es de ese 5% que la censura se encargó de decir, bueno, esto sí, el otro 95% ni siquiera quedó en archivo, se destruyó. O sea, no quedó nada, se destruyó. No existe nada de esto en archivos. Sería interesante, ¿no?, ver si realmente se destruyó o si se archivó, que sería un material muy importante tenerlo, más aún ahora que ya están los 30 años de la gesta de Malvinas, ¿no? El mismo Nicolás Casanseu se encarga de relatar, porque él nunca se cayó, nunca ocultó la verdad de lo sucedido en Malvinas. Esto le costó de que no pueda trabajar en el país. De hecho, actualmente, después de 30 años, aún sigue trabajando en Miami porque no tiene trabajo en su país, debido a que él nunca calla una verdad. Y él mismo es quien informa esto. El 95% de este material se destruyó. Qué interesante, ¿no? Es una lástima porque hubiera sido un material muy valioso para archivo, y aparte que cuenta realmente la historia, ¿no? La verdadera historia. Sí, que la verdadera historia. Interesante. Y esto justamente me da pie porque hoy vamos a hacer algo de eso, les voy anticipando, pero no sin antes cerrar con esto que abrió, que es justamente lo sorprendente es que compartíamos el testimonio de los excombatientes en los programas anteriores, y a pesar de eso, es totalmente distinto contar la verdad cuando uno la vivió. Y realmente más de una persona llamó emocionada, y lo cual demuestra que, bueno, en Ushuaia el corazón por Malvinas está latiendo a 1000, ¿no? Bueno, 30 años, como dijimos, creo que es un buen momento para empezar en el programa de hoy también. Yo les pediría hacer una pequeña reflexión sobre qué cosas hicieron y qué cosas se tendrían que hacer. Bonetti, si me permite. Bueno, hace 30 años vamos a conmemorar ahora los 30 años del inicio de la gesta de Malvinas y en 74 días del final de la gesta de Malvinas. O sea que Malvinas duró, el conflicto armado duró 74 días, pero nunca terminó la guerra. La guerra continuó y hoy continúa, pero ahora sí, como debe ser, por la vía pacífica, por la diplomacia, por el entendimiento entre los hombres. Esa es la guerra que a lo largo de los años y por imposición de Gran Bretaña, los distintos gobiernos que hemos tenido se encargaron de tapar, de ocultar, pero que poco a poco está resurgiendo a la luz, y nuevamente se retomaron las armas de esta batalla, se retomaron las armas de esta guerra, pero las armas de la diplomacia, las armas que nos otorga la democracia, las armas del entendimiento entre los hombres, y a esto es lo que la República Argentina, desde todos no estoy hablando desde el gobierno, desde todos los ámbitos se está apuntando, de que la causa Malvinas salga a la luz la verdadera historia, que se conozca y empecemos a trabajar en pos de continuar con esta batalla, como dijimos, por la vía diplomática, y en eso creo que se está trabajando desde todos los ámbitos. Claro, además la verdadera historia permitiría, como lo dijo un muy renombrado catedrático de la UBA, Martín Coan, se puede llegar a reescribir la identidad argentina a partir del conflicto de Malvinas, ¿no? Que eso es un tema muy interesante. Creo que ahí se demostró la verdadera argentinidad del habitante de la República Argentina. Así que desde allí hay mucho, pero mucho, para reescribir la historia argentina. La Torre, como presidente del Centro de Combatientes, bueno, también te hago la misma pregunta: ¿qué es lo que se hace y qué es lo que se debería hacer como una reflexión en estos 30 años? Bueno, mi opinión es casi igual que la que tiene Carlitos. O sea, yo creo que hoy en día que estamos combatiendo con las armas de la democracia, y me da una pequeña alegría porque a lo largo de este año hemos observado que cada vez que nosotros hacíamos algo, un acto, una conmemoración, nos preparábamos para algo,
siempre había una réplica por parte de Gran Bretaña. Fíjate que cuando nosotros empezamos a decir, a informar de que estábamos haciendo un proyecto para la conmemoración de los 30 años, empezaron a militarizar más las islas, o sea, pusieron en los medios periodísticos internacionales, llevaron todo el tema Malvinas, o sea, creo que se sintieron bastante tocados y de alguna manera, y opinión muy personal mía, o sea, como que estaban perdiendo un poco protagonismo, dado de que los países del UNASUR, cuando nos empiezan a dar su apoyo y demás, o sea, todo hasta hoy en día, la traída del príncipe con... Que yo no creo que haya sido una casualidad ese tema, ¿no? No, y eso tiene que haber sido, porque al hacerlo todo el tema periodístico, es como una réplica, porque cada cosa que hacíamos nosotros, ellos salían o sea, nosotros hacíamos una acción y generábamos una reacción por parte de ellos. Así que, y hoy en día sigue igual, siguen ellos atentos. Recordad que hace unos meses atrás, Cameron decía que iba a traer la reina, que iba a hacer una fiesta para el 14 de junio. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen camino hace ya un tiempo atrás, y este reverdecer del tema de Malvinas y la causa Malvinas, yo creo que estamos muy bien. Ahora, yo creo que tendríamos que seguir por esta vía, seguir insistiendo, buscando la una y una forma, o sea, no agotarnos hasta sentarnos en la mesa de negociaciones con Gran Bretaña para terminar de definir el tema de Malvinas de una vez por todas. Pero también tendremos que mirar un poquito para adentro. Y esto, una reflexión para que, fíjate que en menos de un año se encontraron 3 veteranos de guerra que están en total estado de indigencia. Brites, los otros días, encontrado en Tacuarembó, en Uruguay, ya lo trajeron a Corrientes, ya vino, gracias a Dios está vivo. Pero eso, yo interpreto que habría que hacer un trabajo, y que lo debería hacer la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra, porque somos casi 25.000 veteranos, de los cuales hay 211 centros a nivel nacional. Entonces, muchos estamos agrupados por los diferentes centros. O sea que había que ponerse a separar la paja del trigo, como digo yo. Entonces, y detectar aquellos que no sabemos dónde están, tratar de localizarlos. Es un trabajito que hay que hacer. O sea, yo creo que eso habría que hacerlo con todos los veteranos de guerra. O sea, estos tres chicos, porque eran muy jóvenes en su momento, y de hecho son mucho más jóvenes que yo, cuando los encuentran, tienen o sea, las facultades mentales totalmente alteradas. Entonces, es muy difícil que uno de ellos venga a decir de que se siente mal y o sea, que necesita ayuda. Este centro de salud psicológico que se abrió ahora, que abrió la presidenta y demás, eso es bárbaro, perfecto para hacer el tratamiento. No solamente a los veteranos de guerra, sino también a los familiares, porque es todo un conjunto. Claro, de cosas, está, ¿no? todo tiene que ver con todo. Yo creo que está todo unido. Bueno, yo les voy a pedir hacer ahora una pequeña pausa, vamos a seguir. Anticipo a los televidentes que en instantes vamos a compartir un tema de mucho interés, porque creemos que ya es tiempo, como muy bien lo dijo Bonetti, de que empecemos a revisar la historia para tener la verdad de los hechos de lo que pasó Malvinas, porque realmente si algo está pasando también con Malvinas es que por el tema Malvinas toda Latinoamérica se está uniendo, así que no es poco. Hacemos una pausa y luego volvemos en instantes. ¿Viste que...? Hola Malvinas por Canal 11, compartiendo este segundo bloque. Como lo dijimos antes, vamos a darnos el lujo, si me permiten, tanto Bonetti como La Torre,
compartir un extracto de una película muy interesante, de esto que estamos hablando justamente del material que no se vio o que prácticamente se conoce muy poco. Una de las mejores películas, creo, sobre la guerra de las Malvinas de Hundan al Belgrano, de Federico Urioste, pero que además no se restringe únicamente al hundimiento del Belgrano, sino a las causas que llevaron al hundimiento. Y realmente es sorprendente todo lo que va develando los hechos mismos. Y como creo que ha llegado el momento que empecemos a revisar esta historia para permitirnos encontrar la verdad, encontramos este extracto que vamos a compartirlo y después vamos a charlar al respecto de todo esto que despierta y que realmente cada vez sorprende más. Señor director, vemos las imágenes. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leith, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. Señor Davidoff, ¿su empresa actúa por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de desmantelamiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de desmantelamiento. ¿Su personal, cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff informa a la Embajada Británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas, están tres personas importantísimas. Está el capitán de la Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del Grupo de Presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgias, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgias. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Grytviken y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia
con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía Paraíso tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, y lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo, que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. Impresionante, ¿no? Realmente un pequeño extracto de la película Hundan al Belgrano, que afortunadamente toca el tema desde el principio, que es las Islas Georgias, tema que se comenta poco, ¿no?, dentro de la historia del conflicto, pero sorprende la actitud inglesa, que fue totalmente provocadora, como si hubiera necesitado el conflicto para tomar plena posesión de las Malvinas, porque vamos a ser honestos, ¿no? Hasta ese momento, por la vía diplomática, hasta por un simple trámite administrativo, las Malvinas eran argentinas. Era todos los servicios eléctrico, aerolínea, correo, colegio bilingüe, la mayor cantidad de la población era argentina. La demostración de ellos justamente son los empleados de Davidoff que van a desarmar.
Y uno se queda pensando, ¿a quién le convenía más el conflicto? Esto se tiene que ver en el contexto que se estaba dando en aquel momento. A partir de 1971, el general Lanusse firma un tratado de reciprocidad con Gran Bretaña, donde Gran Bretaña reconoce que las islas están completamente aisladas, que no tienen para enviar educadores, no tienen comunicaciones, no tienen para alimentarse, es netamente unas islas, claro. A 14.000 kilómetros de Gran Bretaña. Nada le convenía más que la Argentina, por su proximidad, sea quien abastezca a las islas. Es allí cuando se firma este tratado que lo acentúa Juan Domingo Perón, a partir de 1973, que asume la presidencia de la Nación, y este gobierno comienza ya a llevarle YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, netamente argentinos, se los llevamos a la ciudad. Entel, por primera vez tenían teléfono en las islas, le llevamos nuestras comunicaciones. En aquel momento le llevamos el correo argentino, netamente argentino. Se lo llevamos a las islas. En aquel momento construimos la pista de aterrizaje que no tenían. Ellos traían unos aviones muy livianos y aterrizaban en el hipódromo. Por primera vez tuvieron su pista de aterrizaje construida por nosotros y a partir de allí comenzamos con los vuelos del ADE, Líneas Aéreas del Estado. O sea, a partir de allí se creó la cédula blanca con la que disponíamos los argentinos y disponían los isleños, donde ellos podían venir a la República Argentina y no decía estoy recibiendo a un británico, porque nacieron en Malvinas, que son argentinas, ellos son argentinos, entonces no nombraban nacionalidad y venían aquí y aquí se educaban. Aquí en Río Gallegos, en Córdoba, eran los principales centros donde venían a las secundarias, donde venían a la universidad. ¿Y los colegios eran bilingües? En ese momento, Esther Fadul, diputada de la Nación, envía el proyecto que se convierte en ley para la creación de la escuela bilingüe en Malvinas. O sea, empezamos a tener un ida y vuelta donde la Argentina comenzaba a avanzar en el proceso de recuperación de las Malvinas. Ya se empezó a hablar en aquel momento, se le propuso, Gran Bretaña mismo le propone al presidente Juan Domingo Perón una soberanía compartida. Ambas banderas ondeando en Malvinas, un periodo de gobierno designado por Gran Bretaña, un periodo de gobierno designado por Argentina, alternándose por el término de 50 años para el traspaso total de la soberanía. Claro, una entrega por leasing. Pero ¿no? esto afectaba a ciertos intereses económicos de aquellos que tenían sus inversiones, británicos que tenían sus inversiones en Malvinas. En aquel periodo también Gran Bretaña no estaba pasando una buena situación económica, por lo que decidió desarmar su flota de mar y reducir, empezar a vender sus portaaviones, destructores y reducir prácticamente su flota de mar a una guardia costera. Esto a la industria armamentista, que mueve un país y mueve el mundo, no le convenía. No le convenía. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que generar alguna acción que llevara a un enfrentamiento armado. Se dice, y nos inculcaron acá en la Argentina, que Galtieri envió a Davidoff con su empresa especialmente para generar este conflicto. La empresa de Davidoff había firmado con una empresa de Edimburgo, de Gran Bretaña, había firmado el convenio para el desarme de la flota ballenera, de la factoría ballenera, en el año 79, mucho antes de que alguien en Argentina pensara que Galtieri iba a ser presidente de la Nación. Por lo tanto, en el 82 lo que hizo es seguir avanzando con sus trámites administrativos hasta que logró los permisos de Londres para ir a Georgias a desarmar la factoría ballenera, que estaba en desuso. Por lo tanto, contaba con los permisos de Londres, y quienes desembarcan son 41 operarios de distintas nacionalidades, argentinos, había chilenos, paraguayos, y cuando desembarcan estos operarios con el fin de
desarmar la factoría, de empezar con sus trabajos, se empezó lo que llamamos el teléfono descompuesto. Hubo un informe desde Georgia hacia Malvinas que dijeron, cambiaron las señales e izaron un pabellón argentino. Desde Malvinas se informó a Londres y además estaban armados e hicieron disparos. O sea, empezó el teléfono descompuesto, claro, una escalada de mentiras, de desinteligencias que en Londres se tomó, como recién veíamos en los periódicos, como una invasión argentina a Malvinas. A partir de allí enviaron el Endurance con personas armadas a desalojar a los operarios argentinos. Ahí es cuando realmente comienza el conflicto. ¿Por qué? De acuerdo a la doctrina Stoppel, sí, se establece que ante una acción soberana de un país y la no reacción del otro, le da derecho. Gran Bretaña, al ir a desalojar a los operarios de ese lugar, estaba tomando una acción soberana, diciendo, yo te desalojo porque esto es mío. Claro. A operarios civiles desarmados. Ajá. Pero si Argentina se quedaba de brazos cruzados ante una acción soberana de ellos, en la doctrina Stoppel decía que podían pasar a ellos. Teníamos que tener una reacción. Por eso se envió a los infantes de Marina a salvaguardar a los operarios argentinos. Te pido ahí, hagamos una pausa porque el tema se pone interesante y también Carlito Latorre tiene mucho que decir sobre este tema y además por los 30 años. Así que hacemos una pausa y luego seguimos, como estamos viendo, revisando la historia 30 años después de la gesta de Malvinas. Bueno, la verdad que es sorprendente todo lo que puede llegar a suscitar, revisar la historia y más aún el caso de la historia del conflicto de Malvinas, como estamos viendo a raíz de este documental muy interesante, en donde hay que destacar este pedazo que extractamos de Hundan al Belgrano de Federico Urioste. Virginia Gamba es una mujer, una licenciada con un gran conocimiento. Por algo trabaja en el Departamento de Guerra, el King College de Londres, y tiene la información real y veraz como vemos que la comparte con nosotros. Carlitos, ¿a quién le convenía entonces finalmente más el conflicto? Por lo que decíamos, para no desarmar la flota británica, para favorecer a la industria armamentista, para no tocar los intereses económicos del traspaso de soberanía de las islas a la Argentina, creo que todo esto fue un cúmulo que a nadie más que a Gran Bretaña le convenía provocar esta guerra y no encontró mejor salida que esta escalada que se armó a partir de la llegada de los operarios de Konstantino Davidov a Georgia. Vio el punto exacto para decir, a partir de aquí generamos esta escalada que en definitiva al único que va a convenir es a Gran Bretaña, y así lo hicieron. Latorre, ¿qué le pareció estas imágenes? Sí, la verdad que esto es muy interesante viendo todo esto, y ya va la reflexión de decir que bueno, la situación económica de Inglaterra, que no es muy buena, igual que el día de hoy, que eso es lo que mencionábamos hace unos tiempos atrás. Curiosamente, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo lo decía en algunos otros reportajes, que algún trasnochado por ahí apriete un botón rojo y tengamos un problema realmente importante. No sería bueno repetir la gesta de Malvinas del 82. O sea, hoy en día ellos siguen teniendo sus problemas económicos y están buscando de alguna manera tener un conflicto armado, dado que, como decía Carlito, o sea, se gana plata mucho más rápidamente con una guerra que no plantando trigo o maíz. Así que yo creo que ahí en ese aspecto tenemos que estar muy atentos. Tenemos que seguir por el camino que vamos, por el camino de la democracia, pero no debemos descuidarnos de la militarización que está haciendo Gran Bretaña con respecto al Atlántico Sur. Sí, sí. Encima es muy curioso lo que está diciendo Latorre, porque
tal y cual como hace 30 años atrás, Claro. los medios volvieron a comentar que Argentina podría volver a Sí. invadir las islas. Que la situación militar de Inglaterra ya no es tan óptima como esa época porque no cuenta con un portaaviones, por lo cual sería prácticamente imposible defender las islas en caso de un nuevo ataque. De otra manera, pero sigue pasando lo mismo que hace 30 años. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Será tan así que no tiene O están con qué probando, defender están las islas, tanteando. o están provocando un nuevo incidente, Ajá. una nueva vez que Argentina pise el palito para favorecerse económicamente con el tema Malvinas? Malvinas, y vas a saber cuántas más son las pretensiones que tiene detrás de esto. Entonces, yo creo que hay un solo camino, y es el camino de la diplomacia, y a ese tenemos que apuntar todos los argentinos. Claro, porque veamos que si hoy por hoy se inicia un conflicto armado contra Inglaterra, lo va a hacer Latinoamérica. Claro. Entonces, cuidado que podemos tener un problema mucho más grande de lo que sería el enfrentamiento de Argentina y Gran Bretaña. Porque al darnos el apoyo los países latinoamericanos, y se empiezan a sumar de a uno, y ya el conflicto o todo sería mucho más grave, mucho más grande, y no nos conviene a nadie. Claro, No o a lo conviene a mejor, nadie. como veníamos charlando, es Claro. un tanteo tal cual como hace la diplomacia británica, tantea Claro. cómo está el terreno. Creo que hubiera sido totalmente distinta la reacción si toda Latinoamérica no hubiera reaccionado en conjunto, Claro. ¿no? Que si Argentina estaba solo defendiendo las islas, ¿no? El tema Malvinas va mucho más allá de solamente afectar un territorio argentino. No nos olvidemos que a partir de que en 1982 Gran Bretaña tenía Islas Malvinas, Georgias y 12 millas alrededor. Ese era lo intrusado por Gran Bretaña desde 1833. Islas Malvinas y 12 millas alrededor. En 1982 fijan una zona de exclusión sobre el mar netamente argentino que nunca estuvo en discusión, de 200 millas alrededor de Malvinas. Diciendo, buque que navegue dentro de estas 200 millas es hundido, avión que sobrevuele será derribado. Allí se circunscribía el conflicto armado. 200 millas alrededor, pero en mar netamente argentino. Nunca estuvo en discusión ese mar. A partir de que finaliza el conflicto, comienzan los nuevos gobiernos en la República Argentina, y ante la inacción por parte de los gobiernos de Argentina, Gran Bretaña extiende esas 200 millas alrededor de Georgias y alrededor de Sandwich del Sur, que nunca estuvieron en discusión. Ajá. Y no solo que extendieron esas 200 millas alrededor de ambas, sino que luego, en un gobierno posterior, en 1990, el presidente de aquel momento de la República Argentina firma lo que se denomina el Tratado de Madrid, donde dice, sí, efectivamente, estas 200 millas, que son de exclusión, ahora son una zona de explotación exclusiva. Quiere decir, ya no son más argentinas, son británicas. Las 12 millas ahora eran 200, alrededor de Malvinas, de Georgias del Sur y de Sandwich del Sur. A nosotros, los argentinos, nuestros medios de difusión, de información salida desde el mismo gobierno, nos lo vendieron como el Tratado de Paz y Amistad. Ahora sí, hemos logrado la paz con Gran Bretaña, podemos navegar libremente nuestro mar, ya no es más zona exclusión. No, a partir de ese momento fue zona exclusiva, diciendo, esto es propiedad de Gran Bretaña. Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Gran Bretaña, en Londres, lo vendió como, fue nuestro trampolín a la Antártida. ¿Por qué? Porque ahora se firmó sobre Georgias, sobre Sandwich del Sur, y la última islita de la más al sur de Sandwich del Sur está sobre el paralelo 60, que pasa frente a la Antártida. Entonces dijeron, este sector antártico ahora es mío. Quiere decir que ahora reclaman Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sector antártico como propio. ¿Dónde están las bases de Brasil? ¿Dónde están las bases de Chile? Donde, o sea que no nos están casi todas las bases argentinas en la Antártida. No nos están robando solo el sector antártico argentino, sino están tocando los intereses de Chile y de Brasil. Y por eso la unidad de Latinoamérica, porque dice, Gran Bretaña está tocando los intereses de toda Latinoamérica. Bueno,
¿Algo para cerrar, La Torre? No, está bien, ahí estamos. Bueno, realmente creo que de esta forma nosotros hemos compartido, va a dar un granito de arena a lo que debe ser a partir, creo, de los 30 años y que meritoriamente hay que hacer, que es revisar nuevamente la historia de las Malvinas para que nos sirva como un ejemplo para lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con la soberanía argentina. Luego del bloque, como sabemos, se cumplen los 30 años. El presidente del Centro de Combatientes está a cargo de la organización de todo el acto que se va a llevar a cabo por los 30 años y las actividades. Así que bueno, al término de la pausa vamos a charlar sobre todo lo que va a pasar, inclusive con la visita de la presidenta. ¿Es así, doctor? Sí, señor. Así que bueno, hacemos la pausa y volvemos. Último bloque de Hora Malvinas y del primer programa del ciclo 2012. Bueno, estamos compartiendo con Carlos Bonetti, presidente de la Fundación Malvinas, y Carlos Latorre, presidente del Centro de Combatientes. Carlos Latorre, bueno, cuéntenos más o menos en una breve síntesis de todo lo que va a pasar con el cronograma. ¿Sabes que me cuesta decir festejo? Y no es un festejo. Es conmemoración. Conmemoración de los 30 años de la gente. No es, o sea, al menos para mí, ¿no? Para mí no es un acto ni es un festejo, sino que es una conmemoración. Empezamos ahora el día domingo con una maratón que se llama Corriendo por Malvinas en el Fin del Mundo, donde tenemos 2 competencias profesionales, o sea, competitivas, de 10 kilómetros y 21 kilómetros. Para estas 2 maratones hay una inscripción y que los atletas que se anoten para correrla pagan una inscripción. Esa inscripción, ese monto va destinado a una empresa que es de Antonio Silio, que es la organizadora de esas 2 maratones. En realidad media maratón. Pero después también está la participativa de 3 kilómetros, que esa sí es responsabilidad nuestra. Y la inscripción es un artículo no perecedero. Esos artículos van a ser repartidos en la mayor cantidad de, de entidades de bien público, ¿sí? Que así lo necesiten, se las vamos a repartir entre ellos. Eso es ahora el día domingo y es en horas de la mañana. Alrededor de las 15 horas hay un partido de rugby entre el Ushuaia Rugby Club y las Águilas. Si me permitís, una pregunta que me han hecho incluso. ¿La maratón arrancan todas del mismo lugar en el mismo tiempo? Sí, no? La maratón, las 2 competitivas empiezan en el Parque Nacional, en Patagonia Mía, y vienen a finalizar en el monumento. Perfecto. La de 21 kilómetros toma, al pasar frente al aeropuerto, ingresa al aeropuerto, y dan toda la vuelta por dentro, o sea, hasta el estacionamiento, y continúan, digamos, por Perito Moreno hasta llegar a Prefectura Naval Argentina, y de ahí van y finalizan en la carpa, o sea, en la plaza. La competitiva se larga desde la plaza, dan la vuelta por la pasarela y volvemos, porque esa es cortita, esa es de 3 kilómetros. Pero también el día primero, o sea, bueno, eso es el día domingo, ahora el día domingo. Y con el partido de rugby. Entre las Águilas y el Ushuaia Rugby Club, el clásico. Así que creo que vamos a ir nosotros, vamos a participar, porque pensé algunos que iba a decir el Centro de están... Combatientes contra la Fundación. Lo que pasa es que nos están faltando unos wins. Me compré los botines. Sí. Porque no es fácil llevar agua al medio del campo. Aparte, stopper tenemos, nos faltan delanteros. Eso va a ser la Copa Malvinas 30 años, imagino. Sí, Malvinas 30 años. Bueno, después ya estamos llegando al día primero, donde el día primero en la vigilia
alrededor de las 5 de la tarde, comenzamos, o sea, invitamos a toda la población que vengan porque se va a proyectar una película, ¿le puede explicar mejor Carlito? La película de Sandro Rojas Pértiga. Sandro Rojas Filártiga, creador de la película, director de la película Malvinas, Aún Esperan, que reunió los testimonios de veteranos de guerra de 1982, que se pasó ya por el canal, por este canal hace 2 años atrás. Ahora ha hecho una segunda parte, el Post Malvinas, que se llama El Honor y la Gloria, y va a ser estrenada a las 18 horas del día 1 de abril en la carpa que se está levantando en la Plaza Islas Malvinas. Ya te comprometo para hacerme llegar una copia, así por ahí la pasamos también nuevamente. Tenemos que comprometer a toda la gente que esté allí en la carpa y también lo vamos a pasar oportunamente en el canal. Sí, bueno, después de este tema, a las 21:30 horas inauguramos el Museo Pensar Malvinas, que es lo que es la antigua Casa Torres, ahí en Pueblo Viejo. Después, bueno, ya tenemos toda la ceremonia de la vigilia y finalizando a la hora que finalice. Viene entre las personas que van a actuar, porque vamos a tener espectáculos y demás, está Casiana Torres, que va a actuar, y va a hacer todo después de las 12 de la noche. Así que también está el avant premier de la otra película, hay una avant premier también de una película, y posiblemente esté la banda original que va a poner la música para esa película. Así que eso estamos tratando de confirmar la presencia de ellos. En el primero. La mancha de Rolando. Es la mancha de Rolando lo que viene. ¡Epa! Así que, bueno, no es poco. Si se fijan en los archivos, saben quién es el líder de la mancha de Rolando, o sea que podemos llegar a tener un pequeño problemita ahí. Problemita de seguridad, básicamente. Pero bueno, y ya después, bueno, pasamos ya al día 2, con el acto central, alrededor, o sea, la convocatoria es a las 11 de la mañana, como siempre, y de ahí, bueno, tendremos que intercambio de la bandera. El intercambio de la bandera es a las 0 horas. A las 0 horas. O sea, en la vigilia. Pero después ya en el acto central, que es a partir de las 11 de la mañana, ya contamos con la presencia de la señora presidenta, con todos los ministros, personal de gabinete y veteranos de guerra que vienen del norte. Hasta al finalizar. Así que, bueno, hasta ahí es lo que tenemos. 2 de abril por ahora. Viene la presidenta, termina el acto, va ella y termina el acto. Termina el acto. Así que... ¿Después sigue alguna otra actividad o ahí prácticamente? No, después tenemos el día 3, hay una documental por parte del INADI, que van a hacer proyecciones en la carpa, y después el día 25 de abril hay otro espectáculo dentro de la carpa, o sea, la carpa la vamos a dejar aproximadamente hasta el 4 de mayo armada, porque después vamos a tener diferentes actividades dentro de la carpa. Va a haber una modalidad que la carpa va a estar para espectáculos, y hay 2 carpas más, que es las que van a ser, donde van a estar las fuerzas vivas exhibiendo como todos los años sus cosas. El día 2, luego del acto, dentro de la carpa se va a hacer la sesión inaugural de este periodo 2012 del Observatorio Provincial Cuestión Malvinas. Por lo tanto, está toda la gente también invitada a presenciar esta sesión inaugural del Observatorio Provincial Cuestión Malvinas. Bueno, llegamos justo, nos gana el tiempo, nos tenemos que despedir. Realmente les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá, haber permitido hacer el primer programa con el presidente del Centro de Combatientes y el presidente de la Fundación Malvinas. Realmente ya no son ustedes excombatientes, 2 combatientes por Malvinas que siguen la causa y que esperemos que contagien a todos nosotros de estas ganas de seguir combatiendo por nuestras Islas Malvinas, en donde algún día tiene que flamear nuevamente la bandera argentina. Es la intención desde este programa y de Canal 11, que nobleza obliga,
ha transmitido desde la primera vigilia hasta hoy, ¿no? Bueno. Así que quizá algún día, los comprometo, nos corresponda la bandera por eso. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Bonetti y Carlos Latorre. Hasta un próximo Hora Malvinas, en donde en 2012 vamos a tratar justamente de revisar un poquito más la historia y también los testimonios de los excombatientes que, como siempre sabemos, siguen combatiendo por nuestras islas. Hasta un próximo programa, gracias por acompañarnos. Legal del coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.